Sabemos que el amor de Dios siempre está presente. El poder de su Espíritu Santo nunca nos abandona a cada uno de nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, el Señor está con nosotros. Damos las gracias por eso al Señor. Vamos buscando en el libro de Lucas, capítulo 6. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lucas, capítulo 6. Antes hago mi reconcilio, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por mis ofensas, perdonen. Está perdonado. Le doy gracias a cada uno de mis hermanos, a mi pastor, mi hermano Nelson, mi hermano Mario, a todos mis hermanos, mis hermanas ancianas, por pues momentos que uno necesita palabras de aliento. Ahí están mis hermanas prestas con sus palabras, con sus oraciones, y créanme que le decía yo a una hermana que el regalo más precioso o el presente más grande que un hermano puede hacer es la oración por nosotros mismos. Es muy aceptable un café, porque soy cafetera, pero el regalo más precioso es la oración, ¿verdad? Porque muchas veces aparentamos quizás alegría, pero muchas veces quizás en la mirada se nota que algo pasa, ¿verdad? Así que, pero dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando venimos a este lugar nos gozamos en gran manera delante de la presencia del Señor. Vamos a leer el capítulo 6 de San Lucas y dice así. El tema dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espinas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que en él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y le decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aleluya, gloria a Dios. Que vive, hermanos, y a su nombre la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios no es ofensa. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. ¿Y cuál es esa piedra? Los corazones endurecidos, donde una palabra de Dios no quiere penetrar. Pero ahí está el martillo machacando cada día en la vida de cada uno de nosotros, hasta que esta piedra sea rota y quede el corazón de carne sensible al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que en aquel día ellos se encontraban en el día de reposo. Jesús fue criticado muchas veces y juzgado porque él trabajaba el día de reposo. Él andaba con sus discípulos el día de reposo. Y ahí estaban los guardias, que eran los fariseos, que no desprendían la mirada de ellos para acusarles, para poder estorbarles en el camino que ellos andaban y la obra que ellos andaban haciendo. A través de las obras que manifestaban el poder de Dios, se hacía manifiesto en los milagros de Jesús. Y ahí andaban los fariseos. Imagínense, yo pienso que quizás solamente en la noche dormían. Pienso, porque los fariseos nunca dejaron en paz a Jesús. Nunca. Lo tenían en la mira. Lo tenían presente día y noche quizás, pero ahí estaba. Pero pienso que en la noche no, porque cierto personaje fue de noche. Dice Nicodemo, fue de noche, pienso yo que porque los fariseos estaban dormidos, ¿verdad? Yo me gozo de gran manera, créanme. Soy de la persona que cuando hay que llorar, y cuando hay que reír. Y cuando hay que sonreír a la fuerza, hay que hacerlo. Porque a veces venimos y sonreímos a la fuerza. A veces sonreímos porque tenemos que hacerlo. Pero quizás anda sumida en la gran tristeza, o en la gran tribulación, o en el gran problema, en la gran aflicción. Pero estamos hablando del día de reposo de Jesús, el cual era acusado continuamente por culpa de los fariseos.
Ellos no lo dejaban en paz. Entonces ellos le decían, yo soy más que el sábado de reposo, imagínense. Porque era el Señor de señores y Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. El único que dio su vida por cada uno de nosotros. Y esa vida que dio por cada uno de nosotros, nosotros tenemos que valorarla. ¿Cómo? Por darnos bien delante de la presencia del Señor. No tomando la vida pasajera como si venimos al culto, alabamos a Dios, nada pasa, sigo diciendo malas palabras y no pasa nada. Sigo ofendiendo a mi hermano y no pasa nada. Yo voy al cielo. Yo voy con Cristo Jesús y yo me voy a salvar. Pero sigue enojada con su hermano. Sigue enojado con su hermano. No perdona a su hermano, pero yo voy a ir al cielo. Esa no es la vida de un cristiano. Esa no es la vida de un cristiano. Esa no es la vida que Jesús mostró en esa cruz del Calvario. El Señor nos dejó muchos consejos y nos dijo ser manso y humilde de corazón como Él era. En su transcurrir, aún en medio de su muerte, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso le decía. Amén. Entonces, muchas veces el pueblo de Dios confunde en que si algún hermano lo ofende, yo no lo voy a perdonar nunca. Y pasa de por vida enojado. Y no se habla. No se habla. Pero seguimos orando y pidiendo misericordia a Dios. Seguimos cantando, seguimos pidiéndole a Dios. Pero no le habla a su hermano. No le ha amanecido. O sea, como que el Señor no nos diera suficiente entendimiento y la capacidad de sabiduría que Él nos da. Dice que no pidamos sabiduría de esta tierra porque es diabólica. Que pidamos sabiduría de lo alto, y cuando alguien tiene sabiduría de lo alto, ama a Dios y ama a su hermano. Porque de ahí empieza la sabiduría. El principio de la sabiduría, dice su palabra, es el temor a Jehová. Pero eso incluye en que si yo amo a Jehová, también voy a amar a mi hermano. También voy a amar a mi hermana, aquella que me aborrece, aquel que me aborrece. Y no precisamente demostrándolo. No, porque muchas veces nos mostramos amigos, pero por detrás. Cierto. Ese es el problema. Ese es el problema. Mire, yo soy de una situación. Soy poca para abrir la boca. Cuando yo voy a abrir la boca, hablo para hablar cosas malas. Yo puedo reír, hablar, platicar, conversar y todo. Pero cuando nosotros abrimos la boca para mal, hay que reconocer y hay que aceptar. Pero ¿qué está pasando en el pueblo de Dios ahora? Chismes, chambres, habladuría, murmuraciones y tanta cosa. Y cuando se va a enfrentar a alguien, nadie dijo nada. Ese es el problema que se está dando ahora en las iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque no hay suficiente carácter, porque tenemos valentía para ofender al hermano, para calumniar al hermano, para chismosear del hermano, para criticar al hermano, para vomitar al hermano, pero no tenemos valentía para poder reconocer, pararse al frente y decirle: hermano, perdón, yo lo digo. Eso se está dando en el pueblo de Dios. Eso se está dando en el pueblo de Dios. Nadie es perfecto, hermanos. Créanme que muchas veces da un poco de decepción y yo digo: Dios mío, bendito, vamos para el cielo. El pueblo de Dios va caminando muchas veces desenfrenado. El pueblo de Dios va caminando por diferentes caminos. Uno se traza un camino por allá, otro por allá, otro por allá, otro por allá. Y diferentes caminos que nos vamos trazando. Cuando el Señor ha marcado una sola senda para que el pueblo de Dios camine, para que el Hijo de Dios camine, obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos. Pero muchas veces no lo hacemos, nos vamos esquivando por otro lado donde el Señor no nos ha mostrado, donde el Señor no nos ha permitido, y luego vienen los lamentos, luego vienen las lágrimas. Está bien que usted llore por algo que está pasando en su vida, pero por un error que está pasando en la vida de uno solamente resta pedir misericordia,
Pero mientras nosotros vamos y tomemos un camino que no nos corresponde, es necesario el arrepentimiento en nuestra vida. Es necesario el volver a renacer de nuevo, como dijo aquel hombre. ¿Cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo, y eso no lo reconocemos, que es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dice su palabra: el que guarda su boca guarda su alma. ¿Y cómo vamos a guardar nuestra alma? ¿Cómo la vamos a guardar? El amor que Dios nos ha permitido a cada uno, créame, yo le agradezco a Dios, porque a cada uno yo amo con todo mi corazón. Créame que yo los amo. Quizás soy poca para decirlo. Aún hasta el viejito más refunfuñón que yo amo aquí. Es así. Y no me importa que me estén dando por la cara o que me estén apuñalando. No es mi intención ofender, pero yo siempre le voy a amar. ¿Sabe por qué? Porque fue mi petición más grande al venir a este lugar. Señor, permítame amar a mi hermano. Señor, permítame amar a mi hermana. Pero aún en medio de esa petición hay lágrimas, porque usted tiene que soportar a su hermano y a su hermana, que usted sabe que llega a oído todo lo que dice. Es cierto. Ahí se muestra el amor, el perdón. Yo no voy a tener el carácter ni la capacidad de pararme aquí si yo no perdono, si yo no amo de verdad. Sí, amén. Olvídese, mis palabras no van a ser creíbles. No van a ser creíbles. Amén, yo no me voy a vestir de santidad solamente superficialmente. Hay que vestirnos de santidad muy dentro de nuestro corazón, para que Dios mire ese cambio, para que Dios mire esa transformación y esa renovación que Dios está haciendo a través de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Fácil es vestirse de cristiano, hermanos, que cualquiera podemos engañar. Amén, es cierto. Cualquiera. Pero su palabra dice: por su fruto los conoceré. ¿Y cuál es el fruto que yo estoy dando? ¿Qué sale de mi boca al hablar? ¿Qué sale de mi boca al hablar? Amén, aleluya. ¿Será que sale bendición para mi hermana, mi hermano? Los predicadores dicen, cuando me gustó la alabanza que cantaron las niñas, que dice: cuando llegue algún vecino o cuando llegue algún amigo, invítelo café caliente y que se queme la lengua. Pero el que le encanta, que le queme, Aunque se queme. Que queme la lengua. Aunque se queme la lengua. Yo le digo a mi hermano: deme café hirviendo, porque me encanta el café hirviendo. Pero a lo que quiero llegar es esto: es necesario renacer de nuevo. La palabra no es ofensa. La palabra no es ofensa. Nosotros no vivimos acá por mi hermana Juanita, por mi hermana Ana, por mi persona, por mi hermana Estela, o mi hermano Pastor, o mi hermano Nelson. Nosotros no vivimos aquí el Evangelio de Dios por ninguno de ustedes. Nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús, porque Dios en su misericordia vino, nos levantó de ese lodo y nos vino a sentar en esta silla de honra. Y no porque lo merezcamos, no porque nosotros seamos dignos, sino porque Dios ha tenido misericordia de mí y de ustedes. Sí, amén, aleluya. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vino el Señor y nos levantó en su gran misericordia. Cuando quieren ser levantados de allá afuera y no pueden. El borracho cayó y no se puede levantar. Pero para eso está un pueblo de Dios que puede orar por aquel que ha caído, por aquel que no se puede levantar, por aquel que en medio de su debilidad quizás llora pero no puede. Pero en Cristo Jesús, dice su palabra, todo lo podemos en Dios que nos fortalece. Eso dice su palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pero muchas veces nos aferramos al error. Muchas veces nos aferramos al error. Esto es y esto es. Y ahí estamos. No salimos de ahí. El problema es este. Dice la palabra de Dios que hay dos lugares. Dos. El cielo y el infierno. Y nosotros tomamos en poco esos dos lugares. Si la muerte nos sorprende, como decía mi hermana,
que la señora estaba viva ayer y ahora murió. Si la muerte viene, nos sorprende y nos encuentra así como nos encontramos, no sé si estamos en santidad, en pecado, o está en falta contra Dios, o lo que sea, pero si el Señor viene y nos halla haciendo así, nosotros sabemos para qué lugar vamos. Sí, amén, aleluya. Sabemos para qué lugar vamos. Imagínense, y tomamos en poco el infierno, porque quizás podemos decir, hay gente ignorante, y digo ignorante porque todavía no tienen abierto su entendimiento, porque todavía no entienden sabiduría y dicen, para el infierno me voy a ir, pero no saben lo que es el infierno. Amén. No saben lo que es el infierno. Nosotros conocemos el infierno a través de lo que la palabra de Dios explica entre Lázaro y el rico, y hay una parte, pero es el lugar del tormento. Después del lugar del tormento, donde la gente va, o donde yo puedo ir, o donde usted puede ir si no se arrepiente, después de ese lugar de tormento está el lago de fuego. Cuando sea juzgado para siempre y eternamente. Aleluya. Dice la alabanza, todos, ¿por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vamos? No tomemos en poco esta salvación tan grande que Dios nos ha permitido. Una palabra nos puede llevar al infierno. Una palabra nos puede llevar al infierno. Amén. La boca que puede guardarnos, el alma también puede condenarnos. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Y si usted sufre a causa del evangelio, gócese delante de la presencia del Señor. Usted no diga, yo me voy porque aquí solo problemas hay. ¿Dónde no va a encontrar problemas? Amén, aleluya. Yo prefiero mi casa. Yo prefiero esta casa porque yo aquí he estado. Amén. Yo no voy a ir a otro lugar donde ni siquiera conozco y toparme quizás con otras personas diferentes, pero cada pueblo pasa su problema. Cada pueblo sabe su situación. Cada pueblo es conocido por un grupo que le gusta actuar mal, un grupo que le gusta actuar bien, el otro grupo que es neutro y otro grupito que se está sentadito y no se mete con nadie. Entonces, todas las congregaciones son así. Siempre. Aleluya. Y siempre van a haber problemas. Aleluya. Créeme que el problema acá era que los fariseos tenían en la mira a Jesús. Y lo acusaban que porque sus discípulos recogían trigo en el día del reposo. Ellos, dice su palabra, que solamente restregaron el trigo y lo comieron. Pero aparentemente ante ellos era como cortarlo, o sea, trabajar. Entonces ellos fueron acusados, y no solamente en esto. ¿Y qué se da hoy en día? A mí me impacta en la obra que Jesús hace en la tierra cuando Él estuvo acá. Y es que Jesús no solamente hacía milagros. David quebrantó la ley para ese día sábado y comió los panes de la proposición, dice su palabra. El sacerdote estaba allí y permitió que él comiera el pan de la proposición. Algo que quizás era malo delante de los ojos de Dios, pero Dios vio la necesidad que ellos tenían, y es que ellos andaban hambre, y no fue juzgado por Dios. No fue juzgado por Dios, dice su palabra. Algo que quizás era juzgado en aquel día, pero él no fue juzgado. Y el problema acá, que muchas veces, imagínense lo que él hace por hambre, porque tenían hambre ellos. Y yo recuerdo una historia, como en el 75, no había nacido yo, pero sí la he leído, de un avión que se estrelló en lo más alto de las ruinas de, parece que Perú fue. Dice la historia que allí el grupo de personas sobrevivientes empezaron a comer las carnes de la gente muerta para poder sobrevivir. ¿A qué voy con esto? Esto es lo que hace el hambre. Entonces, el enfoque que da la palabra, y digo, no solamente hizo obras, milagros grandes el Señor,
Si ustedes recuerdan, el Señor le daba de comer a miles. Y a mí me llama bastante la atención y digo, Dios mío, ¿cómo era Jesús? Jesús no dejaba ir ninguno sin comer. Jesús les daba a comer aún el milagro que hizo de los panes. Y decía, solo tantos panes hay y tantos peces no alcanzan, los multiplica, les da a toda la gente y se van llenos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que el Señor estaba interesado no porque estas gentes escucharan solamente palabra de Él, sino que ellos se sustentaran a través de la comida material. Y muchas veces nosotros no es que estemos faltos de comida material, sino que estamos tan raquíticos porque nos falta comida espiritual. Porque muchas veces no nos gusta la comida espiritual y lo que hacemos es devolverla cuando podemos tragarla fácilmente, sabiendo que esa comida, que ese alimento espiritual va a ser obra dentro de mí, va a ser obra en mis pensamientos y en mi corazón y en todo mi ser. Y muchas veces ese alimento espiritual es el que nosotros rechazamos. Amén, aleluya. Y nos estamos convirtiendo como los fariseos. ¿Cierto? Amén. Así nos estamos convirtiendo. Créanme, yo no entiendo y yo no voy a ofender a nadie porque es una realidad. Y si alguien se siente ofendido, pues perdónenme en el nombre del Señor, pero voy a decir algo. Yo no puedo venir a la iglesia, sentarme en la silla, observarlos a toditos, observar cómo usted canta si se equivocó en una estrofa. Aleluya. Yo no puedo venir a la silla y mirar si se equivocó en el salmo que dijo primeramente. Yo no puedo venir a estudiarle cómo usted lleva su mensaje. No, porque en momentos de necesidad del Señor, aún en personas que quizás solamente han predicado 10, 15 minutos, esa palabra ha alimentado mi alma y mi vida. Aleluya. Y me ha llenado de ánimo y me ha levantado en el momento justo. Yo no entiendo por qué hay personas que se vuelven jueces, que se vuelven fariseos y vienen y se sientan y juzgan y miran y no alaban el nombre de Dios. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor y dice Salmo, entrae por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Eso establece la palabra. La palabra no me dice a mí ven y siéntate y juzga a cada uno, no. Yo cierro los ojos, yo miro al frente, porque aquí hay tres personajes grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que yo debo respetar, que yo debo no tener en poco, sino poder venir y decirle, Señor, tenga misericordia de mi vida, porque soy tan imperfecta que día a día cometo muchos errores. Amén. Cierto. Porque el que diga que no comete error hace mentiroso a Dios. Y Dios no es mentiroso. Dice la palabra que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí los mentirosos somos nosotros. Aquí el que falta somos nosotros. Aquí el que peca cada día somos nosotros. No es el Señor. Y es necesario el arrepentimiento en nuestra vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aún una palabra lo está haciendo pecar. Amén. Una mirada contra su hermano lo hizo pecar. Y si no se arrepiente, y si viene la muerte y me sorprende, me voy para el infierno. Una palabra, un gesto, un desprecio. Porque muchas veces decimos amar y decimos amarnos, pero con los hechos estamos matando y aborreciendo a nuestro hermano. Amén. Y no aborrece solo a su hermano, porque cada uno ha sido levantado y es un miembro de Cristo Jesús, Señor nuestro. Un miembro útil en la obra del Señor. Quizás usted no predica, quizás a usted le cuesta cantar. Amén. Quizás usted no tiene palabras elocuentes. Quizás usted no se puede desenvolver, pero somos instrumentos útiles delante de la presencia del Señor. Y el Señor nos ha llamado a cada uno como un miembro del cuerpo
Amén, ¿Qué aleluya. sucede? No podemos, si el único que desecha es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús el que conoce a profundidad las intenciones de este perverso corazón. Él es el único que conoce si sus pensamientos son agradables delante de la presencia del Señor, si su corazón y la intención que hay en ellos son verdaderamente agradables delante de la presencia del Señor. Yo no voy a venir a la iglesia con la convicción que voy para el infierno. Yo voy a venir a la iglesia porque estoy buscando esa salvación tan grande que Cristo me ofreció en esa cruz del Calvario, aún sin merecerlo. Él murió, Él fue azotado, escupido y abierto su costado por amor a cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Por amor a cada uno de nosotros. Y muchas veces somos tan mal agradecidos, hermanos. Mal agradecidos. Si decimos amar a Dios, mostrémoslo, empecemos a mostrarlo con nuestros hechos, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Decir amar a Dios es amar a mi prójimo, es amar a mi hermano, es no aborrecer a mi hermano, es no aborrecer aún a mi enemigo. Amén. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Pidámosle amor a Dios en nuestro corazón. Pero amor verdadero, que a usted no le quede espacio para andar hablando de su hermano o de su hermana. Amor verdadero, porque yo no voy a andar hablando de aquel ser que yo amo. Yo no puedo. Es como apuñalarme a mí misma. Y eso es lo que tenemos que aprender como pueblo de Dios. Amarnos verdaderamente. ¿De qué me sirve saber toda la palabra? De nada me sirve si esta palabra no me va a salvar a mí. Me van a salvar la transformación que yo haga a través de ella, la renovación en mi alma a través de ella, el renacimiento a través de ella. Eso me va a salvar, porque de nada me sirve que yo me pueda capítulo por capítulo de esta palabra y al final de cuentas yo me voy a ir para el lago de fuego. Aleluya. De nada me sirve. Sí, amén. De nada me sirvió De nada sirve. cantar bonito. De nada me sirvió tener un privilegio grande, quizás. De nada me sirvió. Y muchas veces, hermanos, nos hacemos tan rogados para la obra de Dios. Rogadísimo. Rogadísimo. nos hacemos. Aleluya. Muchas veces no queremos ni trabajar con aquel hermano que no lo llevamos bien. Es cierto. Imagínense. Y ahí es donde nos tenemos que acostumbrar. Aleluya. Decía hermana Josefa, una vez me dijo, parece que hermano no con esto porque no se habla. Hay que poner la mano. Hay que aprender a llevarse bien. No es por rivalidad, es porque hay que aprender a llevarnos bien. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos como niños, espiritualmente hablando. El niño pelea, se golpea, pero al ratito, y los adultos se pelean por culpa de los niños y son enemigos. Y los niños al ratito ya están hablando y jugando. Imagínense qué ejemplo tan grande que nos dejó Jesús, que seamos como niños espiritualmente. Entonces, si nos hacen una ofensa, quizás le va a doler hoy, mañana, pero pasado mañana le tiene que pasar. Créanme que yo le agradezco a Dios las cosas malas y las cosas buenas. He recibido palabras duras, pero no me han hecho aborrecer a nadie. He aceptado palabras horribles hacia mi persona, de frente, pero no he aborrecido a mi hermano ni a mi hermana. No. Yo le pido a Dios que en este corazón no entren raíces de amargura. Estoy perdida. Sí, Si en ese corazón existe raíz de amargura, estamos perdidos. Es cierto. Si en ese corazón hay odio y rencor, estamos perdidos. Mira que yo me afligí, pasé como 3 días, pero yo lloro. Pero estaba enojada. Y yo decía, Señor, quíteme este enojo.
enojada. Y son cosas que uno pasa para seguir aprendiendo más. Pero ¿por qué le digo? Yo no le voy a venir a hablar de algo que yo no siento. Sería hipócrita de mi parte. Yo voy a hablar conforme lo que yo voy aprendiendo. Y créame que en momentos difíciles, en momentos de problemas, ahí está mi madre, que es súper celosa. Señora, es más celosa. Lo que le digo es de que yo hablando de la iglesia es esto. En momentos de problemas y difíciles, yo quien más experiencia de la Josefa. Nunca fui enrollona con ella. Nunca anduve hablando tanto con ella y ella me reclamaba, usted no viene temprano para que hablemos. Nunca, hermano. Nunca me lamenté con ella, ni me quejé, ni por la situación de mi casa. Nunca. Y cada persona es diferente. Yo no me vaya a interpretar mal, pero, o sea, mi manera de ser es así. Yo prefiero ahogarme en mis cosas con Dios que contárselas a alguien porque me cuesta tener confianza. Por unos días que pasé bien mal y me cuesta tener confianza con la gente. Créame, a mí me cuesta. O sea, yo soy bien desconfiada en ese aspecto. Pero cada quien tiene su forma de ser. Cada quien tiene su forma y su manera de ser. Pero lo que le digo, lo que le quiero yo decir es, la confianza más grande que podemos tener es en Dios. Cuando nosotros cerramos nuestra boca ante las dificultades, ante los problemas, vemos la mano moverse a misericordia. Amén. No deseando mal para el prójimo, porque yo he oído unos hermanos que ellos piden venganza. Hay salmos pidiendo venganza, ¿verdad? Yo no tengo valor. No tengo valor de hacerlo, primero, y si es mi hermano también peor, ni contra mis enemigos, porque una palabra que nosotros digamos a Dios, Él sabe cómo va a actuar a favor nuestro. Él sabe, y si yo actúo de una manera que no me corresponde hacerlo, yo no sé cómo va a actuar Dios conmigo. Entonces, la manera que nosotros nos podemos acercar a Dios es con la confianza, con la convicción, con la fe y la certeza que tenemos que el Señor en el momento justo de la dificultad, del problema, el Señor ahí va a estar moviendo su mano. Y si no, espérense, quizás piensa el Señor no me oye, pero yo así decía hace muchos años cuando me fui de mi casa, hace muchos años, unos 13, 14 años me fui de mi casa, como 3 años, y buscando felicidad aparente supuestamente, por lo cual nunca encontré eso, pero eso sirve. Y eso es un aprendizaje que nosotros tenemos para saber que la vida no es como nosotros la imaginamos. Y esto va para los jovencitos. La vida no es color de rosa. La vida es como nosotros la hagamos, pero en Cristo Jesús. Si los jóvenes se guían en sus ilusiones, en sus cositas lindas, porque todos pasamos por eso, tenemos ilusiones, sueños, que nosotros queremos una pareja tal o cual como la imaginamos, y hablo por los jóvenes, pero no es así. O sea, no es así. Y lo más lindo que el joven puede hacer es aferrarse a Dios, pedirle a Dios, y Él conforme a su misericordia que le dé lo que usted está anhelando en su corazón. Pero muchas veces a nosotros nos ha tocado fracasar en la vida porque nosotros escogimos. Es porque el hombre nos escogió, porque nosotros escogimos a quien nosotros queríamos y quien nosotros nos gustaba. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos lamentamos de la vida que quizás llevamos, del matrimonio que quizás llevamos, pero nosotros tenemos que cargar con esa cruz, porque no fue culpa de Dios. Quizás no conocíamos del Evangelio, pero ahora que conocemos del Evangelio, solamente nos queda aferrarnos a Dios a través del clamor y de la oración, y Dios sabe lo que va a hacer en nuestra vida. Tentaciones van a haber en nuestra vida diariamente, más cuando usted se aferre más a Dios y se someta a Dios, es cuando más tentación va a haber.
Pero nosotros tenemos que vivir cada día como si fuera el último para Dios, como dice la alabanza. Vivir un día a la vez nada más, sin creernos perfectos ni rectos delante de la presencia de Dios, porque no lo somos, sino los más débiles que somos, y pedirle misericordia cada día a Dios para que esos pies que empiezan a reafirmarse, el Señor venga y fundamente aún más, y en el día que llegue el día malo, el viento o la tormenta subida no lo pueda mover delante de la presencia del Señor y diga: usted está conmigo, yo no me voy a mover, que vengan gigantes contra mí, pero quien pelea esas batallas es Dios a través de Cristo Jesús. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que pelea. No importa que usted quizás no pueda defenderse, no se defienda si la defensa más grande es Dios. Amén, aleluya. Créame que a mí me llegaba un poquito la prueba con mi mami, porque mi mamá es de las mamás aquellas que iba a defender. Aleluya, buena de Es su carne. Aleluya. Nosotros no tenemos que actuar carnalmente. Hermanos, nosotros no somos bobos. Quizás podemos tener la cara de bobos, pero no somos. Sí, es cierto. O sea, muchas veces hay equivocación pensando de que uno es bobo. Entonces, no es ¡Aleluya! sino que debemos de actuar como verdaderamente hijos de Dios que somos. Yo no me voy a poner altanera. Y he peleado con cierto hermano. Sí, le pido perdón a Dios, y también le he pedido perdón a él y me he reconciliado. Pero, ¿sabe una cosa? No podemos ser altaneros. Hay Aleluya. algo. Pero un buen líder va a trabajar con el ejemplo. Un buen líder va a trabajar en medio del grupo que está a cargo. Un buen líder tiene que ser amoroso, humilde, bondadoso. Se tiene que considerar para poder llevar un liderazgo. Hay muchas cosas y debemos a mí me falta mucho por aprender. Me falta mucho por aprender. A mí también. Pero si algo es que nosotros podemos aprender es cómo puedo yo verdaderamente comportarme si yo estoy a cargo de la hermana Juanita. Tiene su ministerio. Hermana Juanita tiene un ministerio tan grande que ella, ¿cómo va a andar peleando en el pasaje? Y haciendo los puntos ahí. Hermano, yo estoy rodeada de hermanos allá. ¿Cómo voy a andar yo peleando o gritando en mi casa? Y saben que yo soy la presidenta de la sociedad. Ni bullas. Me voy gritando en mi casa y peleando. O sea, es de ahí donde debemos de empezar, de lo más sencillo, de lo más poquito debemos de empezar, ayudando a aquel que no tiene, donde yo voy a empezar. Mire, Jesús predicaba y él no le importaba quién, la multitud que estuviera presente. Unos llegaban solamente por comer, dice la palabra de Dios, pero a él no le importaba. Él predicaba y les daba de comer. Entonces, ahí es donde tiene que empezar nuestro deber como hijo de Dios. El amor, la bondad, el hacer misericordia hacia mi prójimo, hacia mi hermano. No terminar de botarlo, porque en aquel día quizás puedo ser yo el que voy a estar clamando a Dios misericordia y quizás no la voy a encontrar. Porque mientras estamos en esta tierra, nosotros peligramos, hermanos. Y el que más ceñido se sienta, peligra. Es cierto. Y la alabanza es muy linda. La alabanza famosa, hermano Viterio, un día lo vas a ver con Cristo Jesús, pero nunca vamos a olvidar esa alabanza que él cantaba. El que creas que esté firme, mire que no caiga. Y yo voy a estar parada hoy, pero también tengo que cuidarme el día de mañana para no caer. Amén, aleluya. Entonces, o sea, de esa alabanza, como dijo mi hermana, es un mensaje tan grande que nosotros podemos aprender. Dice que el que se enoja con su hermano no le ha merecido. Cierto. Otra alabanza muy linda es: ¿cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? Aleluya.
Y oramos fácilmente. Venimos y lloramos delante de la presencia de Dios y queremos que Él nos escuche, pero enojado con mi hermano. Enojada con mi hermano. Entonces, nosotros no nos damos cuenta realmente cómo estamos faltando a Dios. Y quizás la mirada más grande era acá en los fariseos, que no se le despegaban a Jesús, que vivían acusándolo y acusándolo y acusándolo. Y yo nunca he visto películas cristianas, hermano. Mi mamá le encantan. Yo nunca he visto películas de Jesús. O sea, me siento un poquito aburrida para verla, pero mi mami sí le encanta, ella no se pierde ni una. Pero lo que quiero decir es que allí, quizás en cierta estrofa, quizás cuando uno llega y mira, se ve que los fariseos no descansan y andan detrás de Jesús. Y no para bendición, sino para señalar y juzgarlo. Entonces ese es el cuidado que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. No convertirnos en fariseos, no convertirnos en alguien que estamos solamente para juzgar, mas no para ayudar. De nada me sirve pasar una hora de rodillas delante de la presencia del Señor si cambio en mi corazón no hay. Si cambio en mi mente no hay, si mis pensamientos siguen lo mismo y no hay cambio. Cuando nosotros podemos purificarnos a través de la oración primeramente, y el Señor a través de su poder nos hace verdaderamente libres para darle la honra y la gloria, para sonreírle yo a mi hermanito y a mi hermanita con sinceridad, no con hipocresía. Porque si nosotros vamos a reír, vamos a hacerlo con sinceridad, sin arrepentirnos el día de mañana que yo estoy sonriendo con mi hermano. Yo cuando miro a alguien enojado, yo me hago. Cuando miro a un regular, entonces, o sea, uno se hace loco. Yo no le hablo. Yo miro a William enojado y yo me voy para el cuarto y me hablo. Entonces, o sea, pero eso yo no lo aprendí, créame, de un día para otro, es conforme el tiempo. Amén, El tiempo es el que aleluya. moldea si nosotros nos dejamos moldear. Cierto. Mi mami era pleitista en el mundo. Amén. Mami ahora no anda peleando. Aleluya. ¿Dónde le sale? Aleluya. ¿Y se te sale? Lo raco. Sí, o sea, pero lo que le quiero decir, cada uno tiene un carácter diferente. Yo no voy a juzgar a mi mamá, no voy a juzgar a mi hermana La Conce, que tiene un carácter fuerte, mi hermana Sonia también, hermanitos que tienen carácter fuerte. Yo no, ¿sabe por qué? Porque, o sea, yo me acuerdo del carácter de Pedro y yo digo, Pedro tenía un carácter, Juan tenía otro carácter. Y yo no sé qué carácter tengo, pero cada uno tiene un carácter que lo caracteriza. Créame, pero a mí el carácter que tenga un hermano que sea bien enojado, a mí no me va a separar del amor que yo le tengo a él. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo no voy a dejar de amar a mi hermana Yolanda porque ayer estuvo brava y ya ahora me habló. O sea, sí, porque ha pasado, hermana. Es cierto, ha pasado. Yo no A voy mí a dejar de también me amar ha a mi pasado. madre porque una semana no me habló porque estaba brava conmigo. Entonces, o sea, yo no, o sea, yo voy a esperar el tiempo prudencial que le pase el enojo y después aquí estoy. O sea, es mi manera de ser, o sea, aquí estamos, Amén, y así hija. debemos de ser nosotros. Cuando usted mire enojado a su Aleluya. hermano, ay, deje lo que se le pase el indio, dice, ay, deje lo que se le pase el enojo. Pero hay que orar también por él. Sí, amén. Hay que orar también por él. Hay que orar mucho por aquellos que no nos perdonan, por aquellos que nos aborrecen, por aquellos que nos apuñalan. Y hay que aprender a pararnos como verdaderamente hijos de Dios que somos. Gloria No a Dios. dejarnos de llevar por cualquier viento, por cualquier palabra. Yo le mandaba un mensaje a una hermana y le decía, tenga mucho cuidado aquella que te dice su amiga, pero está poniendo en contra a su hermana y a su hermano. Tengamos mucho cuidado, porque esa persona que está poniendo en contra a su hermano o a su hermana, ahí no hay amor de Dios. No, cizaña. Ahí lo que está
sembrando es cizaña en su corazón para que usted aborrezca a su hermano, para que usted aborrezca a su hermana. Diferente es cuando usted tiene la capacidad de hablar con una hermanita y decirle, oye, esto está pasando. Pero usted sabe que esa hermanita no va a aborrecer a su hermano ni yo tampoco lo voy a aborrecer. Entonces, ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Yo no voy a tener amistades para que me vengan a calentar el oído. Si yo permanezco sola, pues gracias a Dios y gloria a Dios. Pero yo no necesito amigas o amigos para que me estén chismoseando. O sea, yo necesito amigos verdaderamente, hijos de Dios y amigas, para poder edificar y construir juntos. No para chisme, porque para chisme mejor me quedo encerrada en mi casa sola. O sea, esa es mi manera de pensar y de ser. O sea, yo no sirvo para eso. Entonces tenemos que aprender, hermanos. Qué lindo es el poder reunirse. Qué lindo es poder reunirse y hablar en paz y armonía. Y saber que no van a haber conversaciones terceras que puedan dañar quizás la reputación de otros o la vida de otros. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque entonces nosotros nos estamos haciendo cómplices y participantes de aquel que está hablando. Amén. Y Dios nos está viendo. El ojo de Jehová está en todo tiempo y en todo lugar. Tenemos que salir adelante siempre, viendo el blanco perfecto que es Cristo. Yo fallo, mi hermano pastor falla, mis hermanos ancianos fallan, ustedes fallan, los jóvenes fallan, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que sigamos adelante la orden del Señor, no desanimándonos por palabras que quizás escuchemos, sino que alentándolos unos a otros en el amor de Cristo Jesús, que es el único que nos ha dado la vida, y es por Él que estamos acá. Yo no estoy por mi hermano pastor, por mi hermano Nelson, por mis hermanas ancianas. Aquí estamos porque Dios nos ha permitido que nosotros estemos en este lugar. Y si usted ha llegado el pensamiento de cobardía, de querer retroceder o irnos, hermano, es Dios quien vence por nosotros. Amén. Es el único que está presente y es el único que nos puede sostener en momentos de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Así que el Señor me lo bendiga. Sigamos adelante en la orden del Señor. Gloria al Señor. Desde esas palmas, amados hermanos, que son para ti.